estamos doblemente regocijados. Recuerdo hace un tiempo, cuando los hermanos desde Homestead, muchos de ustedes tenían que ir hasta la hora de Hialeah para buscar de nuestro Dios. Tenían que trasegar de pronto con el tráfico pesado por el Expressway, pero sin embargo, trasegaban día a día en los días de oración, día a día en los estudios bíblicos, día a día en la predicación buscando de Dios. Y Dios comenzó a hablar. Y decía el Señor que Él estaría premiando sus esfuerzos. Decía el Señor que Él se estaría manifestando. Y a muchos de los hermanos que hoy están en este lugar, en esta noche, les decía que abriría un lugar cerca de sus viviendas, cerca del lugar de su residencia. Y como lo que Dios dispone es perfecto en su tiempo, cuando Él así lo quiere, cuando Él se manifiesta, vino un momento en que Dios propició ese lugar, un lugar pequeño, donde se alababa al Señor, un lugar pequeño donde ya los hermanos de Kendall y este sector del sur comenzaron a reunirse para alabar y exaltar a nuestro Dios. Pero la bendición de Dios no es pequeña, la bendición de Dios sobreabunda, gloria a nuestro Dios. A partir de este día, este lugar se va a llenar de la gloria de nuestro Dios. Y cuanto más en esta tarde que nos visita y que está con nosotros nuestra hermana María Luisa. Démosle una cordial bienvenida a nuestra hermana. Muy buenas noches, hermanos. Hermana, yo les bendiga. No sé que ahí vi muchas visitas. Tenemos muchas visitas esta noche. Es decir, hermanos y hermanas que no son aquí de esta obra aquí de Kendall. Así que bienvenidos los que vinieron aquí a visitarnos. Y una vez más también le damos gracias al Señor, porque yo sí le pedía tanto al Señor que nos proporcionara, que nos diera un lugar especial, porque allí donde estábamos nos sentíamos como esas personas que están mendigando. Y además pues no era muy bonito el sitio, no era tan adecuado. Me producía mucha tristeza y yo le reclamaba al Señor. Pero gracias le damos al Señor que al fin Él tuvo misericordia, nos escuchó y nos ha dado este lugar muy bonito. El lugar está muy bonito, muy amplio, y yo creo que ahora sí el Espíritu Santo va a estar visitándonos constantemente, porque aquí ya vamos a alabar a Dios, a honrar al Señor con más libertad. Y bueno, estamos aquí pagando una renta, pero ya esto lo sentimos como de nuestra propiedad, porque ya nadie nos va a decir que es hasta tal hora, que es tal día, que tal día sí se puede, que el otro día no se puede. Aquí ya vamos a estar más constante, ya tenemos este lugar aquí seguro para honrar a nuestro Dios, mientras que Él de pronto nos da algo en propiedad, que eso es lo que no sabemos. Y gracias le damos al Señor, y vamos a estar haciendo una oración al Señor para darle gracias por este lugar que nos ha dado aquí en Kendall. Y también pues los hermanos que nos ven en el video, que sepan que hoy estamos haciendo aquí esta reunión por primera vez, estamos haciendo la inauguración del lugar, del sitio, y que le vamos a dar gracias al Señor por habernos escuchado y habernos dado este lugar. Y gracias, así que vamos a estar orando. Bendito Señor, gracias Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque escuchaste nuestras oraciones y viste la necesidad que teníamos, Señor, de tener un lugar donde ese lugar fuera especialmente dedicado para ti, apartado para ti solamente, donde no se hiciera nada, ningún otro evento. Y Señor, pues tú nos has concedido, y te pido, mi Señor, que tú seas bendiciendo el lugar, que tú seas prosperando aquí este lugar. Y todos los hermanos, las hermanas y toda la gente, todas las personas que han de venir a este lugar, no salgan sin haber recibido una bendición de tu mano poderosa. Y que todo el que venga y los que se reúnen en este lugar, Señor, sientan siempre la presencia de tu Espíritu Santo. Y sientan tu mano poderosa, mi Señor, tu presencia. Y que todas las oraciones lleguen delante de ti. Y que tú las escuches, y que tú nos respondas, y que tú nos oigas, y que tú contestes y nos des respuesta, Señor, a nuestro clamor. Gracias, Señor. Tu Espíritu Santo sea con nosotros, tu poder con nosotros, y el día de hoy también te pido, mi Señor, que prepares a los hermanos y a las hermanas con un corazón dispuesto,
con una mentalidad dispuesta para la enseñanza, para la meditación de tu palabra santa, y a todos los hermanos que nos ven también en el video, que también tú los prepares para que puedan entender y comprender tu palabra santa, de todo lo que tú nos estás dando cada día, de todo lo que estamos aprendiendo de ti y de esta manifestación hermosa, de este amor y de esta misericordia tuya, tan misericordiosa, tan grande, Señor, que has tenido con nosotros, de traernos a este camino hermoso y de presentarnos este camino que lleva a la vida eterna y que tú nos estás preparando cada día. Gracias, Padre Santo, gracias, te alabamos y te damos la honra y la gloria y la alabanza en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, en esta noche, y así vamos a aprovechar el tiempo rápido y vamos a estar, seguimos en los estudios bíblicos, estamos estudiando los profetas antiguos, los profetas de la antigüedad, aquellos profetas que Dios usó para hablarle al pueblo de Israel en la antigüedad. Estamos hablando de la antigüedad, de un pueblo de Israel y de un pueblo judío antiguo. Lo de ahora, nosotros ya respetamos y no vamos a hablar ni en bien ni en mal, sino que ya respetamos a la gente, su creencia, sus costumbres, su cultura. Y lo único sí es que nosotros, que hemos entendido el camino de Dios y que sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, pues nosotros sí vamos a aprovechar a este Dios vivo, a este Dios verdadero, que siglos atrás habló a los profetas para hacerle llamado de atención a un pueblo llamado el pueblo de Israel. Nosotros hoy sí estamos aprovechando a ese Dios, porque ese Dios no ha muerto, Él no ha desaparecido. Ese Dios nunca ha dejado de ser, porque es el mismo ayer y hoy. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener este Dios verdadero. Invitamos también a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, para que vengan a oír, a escuchar a un Dios vivo y eficaz, a un Dios verdadero que se manifiesta con su Espíritu Santo. Y que así como le habló a Moisés, como le habló a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a los profetas, pues también hoy Él nos está hablando. Y que Él está esperando de nosotros también que nosotros nos dispongamos cada día para tener un cambio de vida, para tener una transformación y para acercarnos a Él y hacer su voluntad y agradarle. Esa es nuestra lucha continua. Eso es lo que hemos entendido de este camino del Señor. Así que todos invitados a sentir la presencia de Dios. Y aquel que diga que no cree en Dios porque no existe, también lo invitamos para que venga y disfrute esa presencia del Señor, que es oír que Dios le hable, que el Espíritu Santo le hable a su corazón, a su vida, a su ser. Eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso cuando la gente viene y siente que Dios le ha hablado a su corazón. Es muy hermoso porque la persona no puede decir que no. No puede decir no creo. Porque lo que llega, Dios cuando llega al corazón del ser, dice que es como esa espada de 2 filos que penetra hasta los huesos. Dice que así es la palabra de Dios y eso es verdad. Porque la palabra del Señor ha penetrado en nuestro ser hasta lo profundo y aquí estamos delante de Él, enamorados de Dios, deseando ser santos y perfectos. Deseando seguir por este camino de la perfección, que es el reino de los cielos, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y gracias le damos al Señor por conocer su palabra, por conocer sus caminos. Ojalá que todos nosotros lleguemos hasta el fin, hasta el final de nuestra vida y sigamos aún más allá de la muerte. Gloria a nuestro Dios. Y como les decía, estamos leyendo el libro de Ezequiel profeta. Para los que están viendo el estudio bíblico continuamente, han seguido una secuencia de el profeta Ezequiel.
Y nos hemos dado cuenta que Ezequiel fue llevado junto con los cautivos a Babilonia, a un lugar llamado Tel Aviv. Y allí Dios le dio revelaciones, le dio muchas visiones a Ezequiel para que le hablara al pueblo que estaba con él y también enviara muchos mensajes a Israel, que en ese momento estaban siendo sitiados por el ejército de Babilonia y estaban siendo atacados y hubo gran mortandad. Pero los que quedaban, entonces Dios le daba ese mensaje a Ezequiel para que enviara y les hablara a ver si todavía tenían tiempo si querían arrepentirse. Y el grupo de personas que estaba con Ezequiel, llamado el remanente, pues ellos también escucharon ese mensaje que Dios le dio a Ezequiel a través de visiones. Y eso es lo que estamos leyendo y de eso se trata todo el libro de Ezequiel. Puras visiones y revelaciones sobre lo que el pueblo de Israel hizo, el pecado que cometió, la destrucción, el castigo. Y luego al final habla de la construcción de un templo nuevo. Y ese templo, pues solamente era la iglesia del Señor, de quien Dios estaba hablando a través de Ezequiel. Pero el pueblo de Israel seguramente interpretó que era un templo físico que se estaría construyendo nuevamente, donde Dios nuevamente estaría manifestándose a ellos, pero eso nunca fue así. Dios nunca se volvió a manifestar al pueblo de Israel después de que fueron llevados a Babilonia y regresaron a los 70 años. Permitió Dios que se construyera un templo, pero ya no hubo reyes en Israel nombrados por Dios, ni hubo tampoco profetas. Hubo muchos habladores, muchos farsantes, mucha gente que decía ser de Dios, tener de Dios, y engañaron al pueblo. Eso fue lo que aconteció. Eso es muy importante que nosotros, cuando leamos los libros de los profetas, llevemos una secuencia para más o menos ver esa historia. Maravillosa por parte de Dios, pero muy triste también para un pueblo. Pero que nos sirve a nosotros de ejemplo, porque hoy nosotros también somos un pueblo de Dios. Y nos sirve de ejemplo para que nosotros también seamos obedientes y agrademos a Dios para poder recibir la bendición de Él. Y no seamos como el pueblo de Israel, desobediente hasta el último momento de sus vidas, sino que nosotros vamos a retomar lo que ellos sufrieron y que nos sirva a nosotros de escarmiento quizá, o de temor quizá, y que digamos, no queremos sufrir como sufrió ese pueblo, queremos es disfrutar de la bendición de Dios, ya que hoy Dios formó hoy otro pueblo nuevo, desde hace 2000 años con su iglesia, y que nosotros pues nos contamos entre ese pueblo o en esa iglesia que somos partícipes, creyendo y confiando en las promesas que el Señor nos ha dado. Así que creyendo en esas promesas estamos confiados de que nosotros pertenecemos también a la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude a perseverar hasta el fin. Así que vamos a leer hoy en Ezequiel capítulo 18. Y vamos a estar leyendo para honrar a nuestro Dios en esta noche. Vamos a honrar a nuestro Dios con la lectura, con esta reunión, con los cánticos, con la meditación de la palabra y con el corazón dispuesto. Amén. Con corazones alegres. Yo veo muchos corazones alegres, porque es que eso se refleja en el rostro. La alegría y la felicidad del alma se reflejan en el rostro. Y Dios, creo que también Él está contento con nosotros. Y aquí en el capítulo 18 de Ezequiel que dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes o la enfermedad en la dentadura les nació a los hijos. Los hijos vienen con la enfermedad. Dice aquí,
de entera. El pueblo de Israel se hacía esta pregunta, que los padres habían cometido el pecado y que por qué los hijos tenían que sufrir las consecuencias o el castigo del pecado de sus padres. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor responde ante la pregunta que hace el mismo pueblo a Dios. Sigamos, ustedes me pueden ayudar con el verso número 3. Entonces decía el Señor, nunca más ustedes volverán a usar este refrán, porque de ahora en adelante o al futuro, las cosas van a ser diferentes, todo va a cambiar. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma es la persona. La persona. Un hombre, una mujer que tiene espíritu, conciencia, alma. Eso es el alma. Entonces el alma es la misma gente. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Sigan con el verso 5. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Es decir, que aquí vemos que el pueblo de Israel no solamente había cometido el pecado de idolatría, sino que también estaba cometiendo todos los demás pecados que eran prohibidos por la ley de Moisés. Y el verso 7 dice, ni oprimiere a ninguno, que al deudor le devuelva su prenda, que no cometiere robo, es decir, que no fuera ladrón, que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, es decir, ayudar y tener misericordia y tenderle la mano al necesitado en el momento preciso. Sigamos a ver qué más es lo que Dios les estaba sacando en la cara, de lo que ellos no estaban haciendo, mandamientos que Dios había ordenado y no lo estaban haciendo. Sigan en el verso 8. Aquí hablando el Señor todas las injusticias que el pueblo o los dirigentes del pueblo de Israel cometieron, los atropellos que hicieron a la gente indefensa de Israel. Y en el verso 9 dice, y en mis ordenanzas caminaré, guardaré mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Siga. Y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo. Prestare a interés, y tomare usura. ¿Vivirá este? Es la pregunta que Dios hacía. ¿Él vivirá, esta persona que ha cometido todos estos errores, todas estas faltas, todos estos pecados? ¿Será que podrá vivir? ¿Será que tendrá vida eterna? Dice el Señor, no vivirá. No tendrá vida eterna. Todas estas abominaciones hizo. De cierto morirá, su sangre será sobre él. En ese tiempo era muerte física también. No era solamente perder la vida eterna, sino también la física. Le quitaban la vida, tenía pena de muerte, aquel que violara uno de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Eso era pagado con la vida. Había pena de muerte y dice, no vivirá, sino que morirá. El 14, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. Está diciendo que si engendró un hijo y ese hijo vio mal testimonio de su padre,
o de sus padres, dice que él comienza a vivir una vida recta delante de Dios. Entonces hay una pregunta que Dios hace más adelante. Lean el verso que sigue. Y ahí vuelve y repite todos los pecados que esta persona no va a hacer. Este hijo que fue engendrado y que quiere hacer la voluntad de Dios, enumera que no cometió ningún pecado. Entonces aquí dice en el verso 19, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió? De cierto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto era profecía para el futuro. Esta fue la profecía que Dios le dio a Ezequiel para que le hablara a los israelitas que habían quedado, a los que quedaron vivos, que les hablara, porque en el futuro ya no sería que el hijo iba a pagar las consecuencias del pecado de los padres, o los padres pagar las consecuencias del pecado del hijo. Entonces aquí dice que habría un camino diferente en el futuro. Leamos el verso 21. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En justicia que hizo, vivirá. Sí. Aquí vemos cómo el Señor estaba ofreciendo el camino de la salvación. Estaba ofreciendo el perdón para el que se apartara de su mal camino. Estaba ofreciendo un perdón, pero era para el futuro. Ya no era ese presente, ya no era la ley de Moisés, sino era un futuro que Dios les estaba presentando a ellos y le estaba diciendo, en el futuro será todo diferente. Y es por eso que el Señor cuidadosamente comienza a enumerarles y a dar la explicación para que ellos entendieran y comprendieran ese plan que Dios había trazado, tenía trazado para un futuro. En el verso 24 dice, mas si el justo se apartare de su justicia, cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Este era el futuro. El futuro que es el Evangelio de Cristo, donde dice que cada uno es responsable delante de Dios de su vida, de sus hechos, de sus acciones. Cada uno se presentará delante de Dios y presentará sus obras, buenas o malas, y Dios le juzgará. Ya no es el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, sino es cada uno responsable con Dios. Pero también aquí vemos que en el Evangelio el Señor le daba oportunidad a los impíos. Y le daba oportunidad al impío que si se arrepiente y se aparta del mal camino, pues que también para él había perdón y salvación. Pero está hablando también de los justos. Los que se consideraban justos, que si se apartaban y comenzaban a pecar, dice que en el momento Dios lo juzgaría, lo condenaría porque no le iba a tener en cuenta sus obras buenas que hizo antes, cuando era justo, sino que Dios le toma en cuenta es lo último que hace en el momento que se tiene que presentar con Dios. Quizá la muerte, en la hora de la muerte, ¿cómo murió? ¿Murió en justicia o en injusticia? ¿Murió siendo justo o murió siendo impío, pecador? Esa es la forma como Dios recibe a una persona.
Entonces sí, él se apartó del camino después de haber hecho cosas bonitas en su vida, haber sido justo, recto en su vida, y llega el momento, llega el diablo, lo envuelve, le destruye su vida espiritual, y esta persona entonces vuelve atrás a recaer, y le llega la muerte. Entonces Dios ya no le tiene en cuenta su vida pasada, de su justicia, sino que ese es el momento en que él lo acepta así, pecador o impío. Entonces Dios pues lo juzga y lo castiga. Esa es la obra del Evangelio. Ese es el Evangelio, esa es la palabra, es la doctrina del Evangelio. Que nosotros tenemos que perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el fin de nuestra vida. Perseverar viviendo en santidad, viviendo una vida intachable delante del Señor, para que si la muerte nos sorprende, estamos bien con el Señor, y no se vayan a cumplir estos versos, donde dice que ese justo que se apartó, y lo sorprende la muerte, y entonces perdió todo lo que hizo en su vida, perdió el tiempo. Pasamos aquí al verso 26, pueden leerlo, hermano. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Sí. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Pero esta conversión y este llamamiento a seguir viviendo la vida eterna, la salvación, se cumplió o la cumple el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí dejamos la lectura, y nosotros, cada vez que meditemos en la palabra del Señor, pensemos, hermanos, en esta oportunidad que Dios nos ha dado. Esta oportunidad que nosotros hoy estamos disfrutando de estar conociendo este camino del Señor, donde el Espíritu Santo se está manifestando en nuestra vida, donde Dios le habla a la gente a través de sueños, le da revelaciones y le muestra a la iglesia, nuestra iglesia, y les dice, vayan a esa iglesia porque esa es la iglesia en la cual debéis estar. Reaccionemos, asimilemos en dónde estamos. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué Dios nos ha puesto? ¿Qué Dios ha puesto al frente de nosotros? Ha puesto su nombre, su palabra, su espíritu, sus promesas. Un hermano en estos días se me acerca y me dice, yo pertenecía a otra religión cristiana de muchos años. Yo vivo allí cerca. Vivo aquí a la vuelta, a la espalda de este salón. Y tuve un sueño donde Dios me decía, tienes que ir a la iglesia que está al frente de tu vivienda. Está detrás de tu vivienda. Esa iglesia, ahí es donde tienes que estar. Seguramente este hombre allá en su religión, en su iglesia donde iba, buscaba a Dios de corazón. Fue sincero. Y por eso Dios tuvo misericordia de él y lo tuvo en cuenta, y llegó el día en que Dios le dijo, te mostraré la verdadera iglesia. Y le dijo, ve a esa iglesia. Dice que él nunca había pasado por este lugar, ni nunca había visto el aviso.
Pero cuando él tuvo el sueño, dice que él inmediatamente se fue a buscar el lugar que él había soñado y encontró esta iglesia ministerial de Jesucristo. No es tanto muchas veces el nombre, sino es esta iglesia donde se congregan un poco de hombres y mujeres, donde Dios se manifiesta, donde el Espíritu de Dios desciende y viene a cada corazón, a cada vida, y lo convence a usted. Y lo hace a usted también responsable, porque le entrega un trabajo, una responsabilidad. Dios le entrega a usted un trabajo que hacer en su vida, porque no es de balde que lo trajo para acá. Lo pone a trabajar, a que le sirva a Dios. Y Dios le ha hecho a usted una promesa, ¿amén? Y esa promesa es que hay que servirle a Dios y que hay que ganar muchas almas para el Señor. No menospreciemos. No durmamos, pero no físicamente, sino espiritualmente. Despertemos a la realidad y clamémosle a Dios que nos ayude a vivir en esa santidad que Él quiere que vivamos. A vivir esa santidad porque se puede. El Señor Jesucristo se comportó como un hombre común y corriente, porque Él quiso demostrarle a la humanidad que el hombre y la mujer sí pueden cambiar, que el hombre y la mujer si se propone, puede, y es transformado. Y el Señor sufrió los dolores, las tribulaciones, sufrió todo lo que el diablo quiso hacerle, y Él lo soportó y venció, y dijo, ustedes lo pueden hacer, porque yo vencí, porque me comporté como uno de ustedes. Y como vencí, ustedes también lo lograrán. Luchen y sigan adelante. Esfuércense, porque yo voy a estar con ustedes siempre. Esa es una promesa maravillosa. Y mi Espíritu Santo estará con ustedes siempre. Para siempre estará. Y los consolará. Gracias a nuestro Dios. Esa palabra se ha cumplido. Se está cumpliendo en nuestras vidas. Aprovechemos y no seamos desleales con Dios. No seamos falsos, no seamos hipócritas con Dios. Seamos sinceros y dispongamos el corazón para Dios y digámosle, Señor, no entiendo, no comprendo, no puedo, me es difícil, pero tú me ayudarás. Tú me ayudarás, Señor, porque quiero agradarte y quiero darte. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿amén? Ahora vamos a aprovechar esta noche para seguir honrando a nuestro Dios. Aprovechemos las preguntas. De las preguntas aprendemos tanto. Las preguntas nos ayudan a edificar nuestra vida espiritual. Porque es cuando el Señor está ahí listo para darnos una explicación certera. Gracias, Señor, por esto. La honra para nuestro Dios. Preguntas, hermanos. A ver las preguntas así rápidamente. Vamos a aprovechar y a honrar al Señor con lo que preguntamos, porque le estamos demostrando a Dios que leemos la Biblia, ¿eh? Estamos leyendo Biblia, sí. Buenas noches, hermana. Es totalmente agradable verla. Para mí es un momento de mucha felicidad y de mucho regocijo. Yo no vivo en los Estados Unidos, pero cada vez que vengo, mi anhelo es poderla ver, porque a través de usted he recibido muchas bendiciones y mucha libertad. Y decirle de corazón que la quiero mucho, mucho, mucho. Quisiera preguntarle, hermana, en la Biblia, en Éxodo 28. Éxodo 28, sí, hermano. Número 2. Sí, puede leer. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. También en Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y también 3:18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas.
Hermana, el Señor en una profecía una vez me dijo, y te he cambiado las vestiduras espirituales. Yo he escuchado en estudios bíblicos cuando el Señor a través de sus labios nos enseña que el Señor nos viste como sacerdotes, como reyes, como soldados. Y yo quisiera, por favor, si usted me podría ampliar este tema para yo poder entender cómo esa forma que el Señor me dice y te he cambiado las vestiduras. Se lo agradezco. Gracias. Bueno, sí, el Espíritu Santo siempre dice eso. Seguramente Él nos pone otras vestiduras más, las que ya tenemos están un poquito ya deterioradas y entonces nos cambia la vestidura para que nos veamos mejor. Así como cuando nosotros cambiamos el ropero, ¿no? Cambiamos el ropero, entonces nos sentimos bien. Seguramente Dios hace eso con nosotros también. Él nos viste y nos quita un vestido y nos pone otro de piedras preciosas. Pero es que para que nosotros podamos tener esos vestidos de piedras preciosas, esa vestidura que el Señor habla ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos andar? Está diciendo por ahí, compre oro refinado en un horno para que seas, ¿qué? Rico, pero no rico en dinero, ¿no? Lo físico, lo material. Rico en conocimiento de la doctrina del Señor. Rico en el conocimiento de Dios, para que usted sea maduro y sea una persona conocedora y experta, muy conocedora de Dios. Se desenvuelva en la vida para enseñarle a alguien el camino del Señor. Cuando alguien le haga una pregunta de la Biblia o de la vida cotidiana, de la vida cristiana, de la vida de un hijo de Dios, usted sepa darle la respuesta acertada. Eso se llama ser ricos. Eso es lo que Él dice, compre oro refinado en el fuego para que sea rico. Eso es lo que Dios quiere, que usted sea una mujer, un hombre que sabe la doctrina, que sabe dónde está, que sea seguro, que crea, que tenga convicción, que sepa enseñarle a alguien, darle una explicación a alguien acerca de la vida espiritual, acerca de su iglesia, acerca del lugar donde usted se congrega y acerca de todo lo que Dios hace con nosotros en este lugar. Eso es lo que el Señor quiere, esa es la riqueza que Dios quiere que nosotros tengamos. Y mire que no está diciendo que se la pidamos a Dios, sino que nosotros mismos la obtengamos, disponiendo nuestro corazón y viviendo una vida recta, una vida santa, apartándonos de todo aquello que se llame pecado, para que así mismo seamos ricos en ese conocimiento de Dios y a la vez Dios que se va a agradar de nosotros y Dios nos va a respaldar. Porque lo que nosotros necesitamos también es el respaldo de Dios. Y ese respaldo lo vamos a obtener a la vez cuando cambiamos de vida. A la vez cuando disponemos nuestro corazón y escudriñamos, leemos, estudiamos, analizamos la palabra de Dios y Dios nos va enseñando. Eso es lo que se llama. Y las vestiduras son a medida que usted va ascendiendo en su vida espiritual, en la medida que usted va prosperando en su vida espiritual, entonces Dios le pone vestiduras nuevas. Y si usted no prospera en su vida espiritual, pues va a durar con un vestido todos los años. Todos los años de su vida va a durar con el mismo vestido, hasta que ya el vestido está roto de tanto uso. Pero claro, el vestido espiritual, ¿no? Es eso, hermanos. Entonces nosotros deseamos que Dios siempre nos revista y nos vista con sus vestiduras que Él tiene, porque ese es el premio que Dios le da a los hijos que son obedientes y a los que aman al Señor. Otra pregunta, sí, hermana. Buenas noches. Es en Marcos 7, versículo 10. Sí. Marcos capítulo 7, verso 10. Sí, hermana. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
La pregunta es, yo entiendo que Jesús estaba hablando de la hipocresía y de que no se estaba cumpliendo ese mandamiento de honrar al padre y a la madre. Pero específicamente esa parte donde dice de Corbán, no entiendo dónde está la traición al padre o a la madre o el no honrar al padre y a la madre. Cuando él le dijo que Corbán, que probablemente debe ser una palabra griega, seguro. Bueno, no vamos a mirar si era griega o no. Dice que quiere decir en español, quiere decir mi ofrenda a Dios, dando a entender este personaje. En la ley de Moisés decía que tenía que honrar a padre y madre, y también honrar a padre y madre no era solamente decir que te quiero y que te amo, era que tenían que sostenerlos hasta la muerte. Ellos tenían que sostener al papá y a la mamá hasta que murieran. Así se casara y tuviera hijos, tenía que darle su ración al papá y a la mamá, su vivienda, hasta que ellos murieran. Eso era parte de honrar a padre y madre. Y ellos, cuando el Señor Jesús estaba predicando, Él se dio cuenta que no estaban cumpliendo ese mandamiento de Moisés y que los hijos se habían vuelto irresponsables y estaban abandonando a sus padres y que ellos estaban desprotegidos. Y que ellos se justificaban. Entonces ellos se justificaban diciéndole al papá y a la mamá, pues lo que yo te pueda dar a ti, eso es la ofrenda que tengo para Dios. Yo ofrendo a Dios es lo que te pueda dar, es decir, la responsabilidad era un sostenimiento completo. Y ellos, por ahí con cualquier cosa, decían, no, esa es la ofrenda que le doy a Dios, lo que yo le pueda dar a usted, porque no tengo más, porque tengo que lo demás es para despilfarrarlo por allá en otras cosas. Y eso era lo que decía que Corbán. Entonces el Señor Jesús les decía, no está cumpliendo. Con darle una ayuda simple de vez en cuando al papá y a la mamá, con eso no va a cumplir el mandamiento de Moisés, que usted tiene que cumplir toda su obligación con ellos. Entonces usted está pecando y ofendiendo a Dios. Usted es digno de muerte, porque dice que en la ley de Moisés, el hijo que no cumpliera de honrar al padre y a la madre era muerte, la muerte segura, condenado a muerte. Pero ellos se justificaban de pronto dándole de vez en cuando alguna ayuda económica y decía, suficiente lo que te di. Es como si esa ofrenda es para Dios, lo que yo te estaba dando a ti. El Señor decía que ahí pues estaba ellos incumpliendo y no estaban haciendo las cosas rectamente o completas, y que de igual forma eran infractores de la ley de Moisés. El Señor estaba ahí enseñando la ley de Moisés al pueblo, porque el pueblo de Israel, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando el Evangelio, el pueblo de Israel se le había olvidado cumplir con la ley de Moisés. Y el Señor Jesús lo que hizo fue enseñarles, explicarle la ley, cumplirla al Señor y permitir y condenar a los otros, juzgarlos y condenarlos, que ellos no estaban haciendo esta labor. Pero nosotros también diríamos hoy, ¿cuál sería el deber también hoy para los padres? Porque en el Evangelio del Señor el Espíritu Santo jamás ha dicho que los hijos desamparen a sus padres. El día de hoy la diferencia es que ya hoy a nadie le van a quitar la vida porque no le ayudó a sus padres. Se vuelve un irresponsable. La sociedad lo tilda, es un irresponsable. Los mismos padres dicen, se olvidan. Mi hijo, mis hijos irresponsables. No, estamos aquí aguantando hambre y ellos no se acuerdan que tienen padres. Bueno, así es la sociedad hoy. Pero todo eso Dios lo ve. Pero cuando llegamos al conocimiento de la palabra del Señor, como lo que nosotros estamos ahora disfrutando, entonces ya nosotros tenemos que empezar a ser responsables. Si alguna vez hubo ese sentido de irresponsabilidad, ya en el Señor vamos a recuperar y vamos a ser responsables, porque no es la ley de Moisés, sino es el Espíritu de Dios el que nos enseña y nos inculca que seamos responsables, padres e hijos, hijos a padres y familia de la iglesia. Y también ser bondadosos, generosos y misericordiosos los unos con los otros, porque ese es el amor que Dios pone en nuestros corazones y esa es la enseñanza que Dios quiere que nosotros practiquemos.
Entonces vemos cómo esa ley de Moisés, que fue material física y que tuvo muchas penalidades, mucho castigo físico, hoy en día el Espíritu Santo nos enseña que tenemos que seguir las mismas reglas de una forma tan diferente, de una forma más hermosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos lo coloca aquí en nuestro corazón y ya lo hacemos de corazón. Todo lo que hacemos lo hacemos con sinceridad y de corazón, no obligados o temerosos por un castigo físico. Esa es la gran diferencia. Hoy también, en cierta manera, estamos cumpliendo con muchas reglas. Hoy también los hijos tienen que ser responsables de sus padres hasta el día de la muerte. Pero esto lo harán los hijos de Dios. Aquellos que han conocido a Dios, ellos sí lo harán. El mundo, pues el mundo se ha olvidado de todo. Pero nosotros aquí estamos para hacer ¿qué? Ejemplo, ¿no? Ejemplo al mundo, ejemplo a una sociedad. Gloria al Señor, que Dios nos ayude a hacer cosas lindas y hermosas y a ganar muchas almas para nuestro Dios. Pregunta. Hermana, estoy muy contenta y muy feliz de verla y admiro la forma en que usted habla y se expresa. En mis años de vida nunca había aprendido tanto, ni en mi juventud. Y mi corazón se llena de alegría porque a la edad que yo tengo, hace 6 años que yo estoy aquí en la iglesia y nunca había aprendido tanta doctrina como hasta ahora. Lo que yo quiero preguntarle y que quiero hablarle es sobre Isaías 65. Este capítulo es muy lindo porque enseña la paciencia, el amor del Señor para con su pueblo Israel, el que perdona 1, 2, 3, el que se queja porque su pueblo no fue hacia él como él hubiera querido. Es muy bello y para mí pues me llena el corazón, me lo estremece. Entre este capítulo está la estrofa, la 16 del capítulo 65. Sí. El último no lo entiendo, el que dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad es bendecido, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertos de mis ojos. Aquí es una promesa que Dios está haciendo para el futuro, que es la iglesia del Señor. Siempre cuando aquí habla de un futuro, el futuro es la iglesia del Señor. El futuro comenzó desde hace 2000 años. Ese es el futuro que Dios siempre refirió en la antigüedad por boca de sus profetas. Decía el Señor, en los postreros días sucederá esto y aquello. Era refiriéndose al Evangelio, refiriéndose a la obra de Cristo. Y aquí el Señor habla de un castigo para los rebeldes, que fue la casa de Israel. Pero también luego menciona muchas bendiciones para sus escogidos, para aquellos que sí iban a creer en el Señor y iban a seguir el camino de Dios, pero ya se estaba refiriendo el Señor, era el Evangelio, la obra de Cristo. El Señor Jesús predicó en Israel, en Jerusalén. Allí formó su iglesia primero con los apóstoles. Y ahí comenzó el Señor a hablar, a dar bendiciones, a ofrecer esas promesas maravillosas que se han cumplido, y Dios a manifestarse en los que creyeron, en los que empezaron a creer desde entonces. Es así como se cumplen esos postreros días que tanto Dios habló por boca de los profetas. Es así como nosotros hoy, que estamos perteneciendo a ese futuro, pues estamos disfrutando de estas promesas que ni el mismo profeta que las dijo no entendió, no comprendió, no disfrutó, pero que nosotros hoy estamos disfrutando. Entonces, por eso es que dice el Señor aquí que
que él estaría, que el que Dios bendijere, que pues sería bendito por el nombre del Señor, y el que jurara por Dios, pues que Dios estaría con esta persona, pero se estaba refiriendo, era ya el creyente en Cristo Jesús. Después que el Señor aquí en el capítulo 65 de Isaías, dice de castigo para los desobedientes, entonces también habla de promesas para esos postreros días, que son la iglesia de Cristo, el creyente, que nosotros somos los participantes de estos versos y que Dios nos está demandando y nos está exigiendo que cumplamos esta maravillosa obra, porque el Espíritu Santo está aquí y nosotros no tenemos excusa delante de Dios. Quizá el pueblo de Israel dijo, pero es que nosotros no teníamos quien nos ayudara. No teníamos el Espíritu Santo para que nos ayudara. En cambio, esa iglesia, esos cristianos sí tienen el Espíritu Santo y Él les va a ayudar mucho. Entonces, hoy tenemos el Espíritu Santo que Él nos ayuda. Seguimos adelante. Seguimos adelante, sí, hermano. Que Dios los bendiga a todos. Hermana, muchas gracias por haberle hecho caso a Dios y habernos traído mucho a la obra de Dios. Mi pregunta está en Isaías 11:6. Sí, hermano, puede leer Isaías 11:6. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los apacentará. Por favor, ¿me puede explicar este verso que no lo entiendo? Bueno, muy sencillo. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de los hermanos que están hoy se consideraban de pronto por ahí que un león, un tigre, ¿no? Alguien dice por allá, esa persona, no, si está como una fiera. Se puso como una fiera, así se expresa la gente a veces, ¿no? Cuando alguien está con su temperamento alto. Entonces dice, no, si se puso como una fiera. ¿Qué hacen las fieras? No. Entonces, dice, en la Biblia hemos aprendido que nosotros cuando vivíamos en el mundo, cuando no conocíamos a Dios, nosotros teníamos la característica de los animales. El orgulloso entonces tenía la característica del pavo real. El perezoso entonces la característica de la tortuga. El que es astuto para hacer el mal, entonces la característica de una zorra, de un zorrillo. El malgeniado, el iracundo, aquella persona que no se dejaba enseñar, sino que todo el mundo le tenía miedo, pues seguramente el tigre. Otro el león, el leopardo. El otro, la vaca, por ejemplo. ¿Ustedes saben cuál es la característica de las vacas? Dicen que las vacas nunca les importa, ni miden los peligros, ni les importa lo que les rodea, sino es comer y comer y comer y comer. Ni siquiera levantan la cabeza para mirar. Sino es ahí agachadas comiendo. Y comen y comen y comen y no se sacian. Y dicen que así hay personas también, que no se preocupan. El Señor aquí al pueblo de Israel les dijo, vacas de Basán. Parece que Basán era una ciudad, un territorio donde había muchas vacas que eran bien gordas, bien fuertes y había mucho pasto. Entonces el Señor comparó al pueblo de Israel con las vacas de Basán. No se preocupan, ahí tienen todo el pasto, ahí tienen la abundancia. ¿Qué les afana en la vida? Nada. No se preocupan ni miran a los lados qué van a hacer o qué será de ellos, si hay algún peligro o no, nada. Dice que así era el pueblo de Israel, despreocupado, haciendo su vida, y nunca se preocuparon si estaban agradando a Dios o no. Nunca miraron el peligro que venía. Eso. Entonces, los seres humanos, todos tenemos características de los animales. El envidioso ¿con qué se compara? Con una serpiente. El envidioso es comparado con una serpiente. Los engañosos, los que engañan, los que son falsos, ¿se comparan con qué? Con los pájaros. Bueno, y así, entonces todas las personas tienen una característica de los animales, porque ese es su temperamento. Cuando nosotros conocemos esta obra de Dios maravillosa y llegamos al conocimiento de Dios y Dios nos comienza a hablar y comenzamos nosotros a ver nuestros defectos, nuestro carácter, nuestra manera de ser, entonces empezamos a cambiar.
porque antes no nos tolerábamos. El tigre no se puede tolerar con otra fiera. El tigre no puede andar con una oveja, con un cordero o con una vaca, porque el tigre se traga a la vaca. Y aquí cuando el verso que el hermano lee, que dice que estarán juntos, ¿quién fue, hermano? ¿Cómo fue que leyó? El lobo con el cordero. Sabemos que en la vida real el lobo se come el cordero, pero dice el Señor, un día estará el lobo con el cordero, pero claro, es el lobo de 2 pies. Con el cordero de 2 pies también. Estará el lobo con el cordero, estará el niño recién nacido metiendo la mano en el agujero de la serpiente y no le va a pasar nada, porque esa serpiente Dios la cambió. Era serpiente y ahora ya no es serpiente porque Dios la cambió. Así que ya no va a haber peligro, ya puede estar dice que todos estarán juntos, la vaca, el tigre, el león, todos estarán juntos y se van a amar y se van a querer, se van a comprender porque ya no se van a despedazar el uno contra el otro, porque Dios cambia. Viene un lobo y ya sale, ya no es un lobo, ya es una persona cambiada, viviendo una vida recta delante de Dios. Es una persona que ya Dios le ha quitado esa tendencia de esa envidia, de esa ambición, del egoísmo, del orgullo. Le ha quitado el mal genio, las iras. Todo eso le ha quitado y entonces ya no son bestias, ya no son animales fieros, sino que ya son seres normales, naturales, como Dios quiere. Porque Dios hizo ese milagro. Lógico que ahí sí ya pueden estar todos, entonces qué bonito fuera que alguien dijera, mire, yo me considero que yo era un tigre, bien lleno de mal genio, de ira. El otro no, pues yo me considero la tortuga porque era muy perezoso para todo. Entonces dice, la palabra del Señor dice, o el Señor ofrecía, que un día estarían todas esas fieras con todos esos animales, todos viviendo juntos, dice, en mi santo monte, dice. Estarán todos en mi santo monte y podrán convivir, porque ese es el cambio de vida que Dios nos da. Así que cada uno de ustedes dice, ¿yo qué sería antes? ¿Sería tigre, sería perro, sería gato, o sería un pavo real, o qué era yo? ¿Qué sería? Algo de ellos tendría que ser, pero ya ahora no es ninguno de esos, nada de esos. Todas esas fieras se acabaron y Dios las quitó, las transformó. Y dice que es tanto el cambio y la transformación que Dios hace con la gente, que dice que hasta terminaba ¿quién era el que terminaba comiendo paja como la vaca? Dice que había una fiera, el tigre que iba a terminar comiendo paja, o el león, comiendo paja igual que la vaca, ya no comiendo carne sino paja. Es tanto el cambio de vida y la transformación que Dios puede hacer en una persona, cuando esta hombre o mujer se dispone y quiere cambiar, y quiere agradar a Dios, y quiere amar a Dios, entonces Dios lo cambia. Entonces ya no existe esa tendencia pecaminosa en su ser, ya no existe esa fiera que hay por dentro. Eso es lo que significa ese verso, y ese verso que el hermano acaba de leer está refiriéndose al Evangelio de Cristo Jesús, a los resultados que daría el Evangelio de Cristo cuando se predicara. Yo creo que el profeta Isaías, cuando él mismo profetizó esto, se asombró. Diría, Señor, pero ¿qué es lo que yo estoy profetizando, Señor? ¿Qué es esto? No entiendo. Y seguramente Dios le dirá, eso es para el futuro, para los postreros días, para cuando el Evangelio se esté predicando, para los creyentes en Cristo. Gloria al Señor. Otra pregunta. Sí, hermana. Buenas noches, hermana, el Señor la bendiga. Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor por esta bendición tan grande. Tengo una pregunta personal, pero se basa en unos capítulos de la Biblia, con referencia a lo que leímos en Ezequiel al principio. Mi pregunta es en Corintios 5, versículo 11. Sí, hermana, lea. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis. El 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? 13.
porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. También tengo la pregunta en 2 de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 21. ¿Puedo leer, hermano? Sí, hermano. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Mi pregunta personal es, cuando un hermano de la iglesia ha venido a la iglesia, escuchó profecía, vivió las bendiciones del Señor, pero decidió irse, no decidió cambiar, se fue al mundo, pero cuando ese hermano vuelve a la iglesia, ¿qué consecuencias puede pasar a esta persona? ¿Se le podría de pronto negar la profecía? ¿O qué consecuencias puede tomar esa persona? Eso es Dios el que juzga. Dios es el que juzga y el que castiga. Porque, bueno, en una congregación pequeña, pues se conoce a las personas. El predicador y todos los que ayudan, los que profetizan, pues distinguen a la gente y saben quién es quién. Pero cuando una congregación ya es bien grande, de 500, 1000, 2000 personas, es imposible ya ir a tener la retentiva de saber quién es quién. Entonces, aquella persona que dice la hermana que vino aquí a la iglesia y que se fue al mundo a hacer pecado y que después otra vez regresa, a lo mejor se camufla, ¿no? Él a lo mejor se pierde entre toda la congregación y seguramente recibe profecía, seguramente le imponen manos, sigue la vida común y corriente. No hay quien lo vea para que se le implante una disciplina. Entonces él sigue así. Eso sucede. Es Dios el que castiga, el que cobra, el que juzga y castiga a cada cual. Por eso dice que Dios a cada uno le paga de acuerdo a sus obras. Es Dios el que hace estas cosas. Porque pues a veces el ser humano implanta una disciplina, pero no sirve de nada la disciplina. Con eso no se va a cambiar a la persona, ni se le va a transformar. Bueno, de pronto se sentirá un poquito avergonzado y nada más. Pero a lo mejor sigue con su pecado. Pero cuando Dios pone la mano, cuando Dios da látigo, cuando Dios entra a cobrar, a castigar, a poner freno, ahí es donde se siente. Así que eso le pertenece al Señor y es Dios el que castiga, así como leímos que Dios castiga a cada uno porque lo hace responsable, porque ya es responsable y le cobra lo que hace. Es por eso que nosotros no seamos necios, no seamos rebeldes como fue el pueblo de Israel, sino seamos humildes con Dios y acatemos siempre, aceptemos siempre la corrección, la enseñanza y andemos por el camino recto que debemos andar. Hagamos lo bueno y verá que Dios nos bendecirá. Eso. Seguimos, ¿sí, hermano? Hermana, buenas noches. Sí. Hermana, es un privilegio, es un honor estar al frente de usted, pero también quiero hacerle al mismo tiempo como unas preguntas, ¿no? ¿Cómo también interpretar los sueños? Porque a veces los sueños el Señor dice, te voy a mostrar sueños, pero resulta que uno no sabe, te dice, te voy a mostrar tus bendiciones, sean sentimentales, sean materiales o sean espirituales, pero hay veces uno no logra como discernir entre lo que es de Dios o lo que no es de Dios. Hay veces el enemigo como que logra imitar también las cosas del Señor que uno no se da cuenta, ¿no? Y en Samuel, 2 Samuel número 13, donde vemos, por ejemplo, la historia de Amnón junto con Tamar, ahí me encuentro con que hay una parte donde él le dice que no vaya a cometer esa vileza cuando ella va a preparar la comida, sino que ella le pide el favor de que le pida la mano al rey. Pero ahí es como lo que uno, como esa duda que yo tengo, digo, bueno, antiguamente no se permitía tener relaciones ya con sus primos, con sus tíos, con sus parientes, pero ella le dice a él que por favor le pida la mano al rey David. ¿Por qué pasa esto en ese momento? ¿Por qué ella prefiere que le pida la mano sabiendo que no se podía hacer? Esa es la pregunta mía, hermana. Muchísimas gracias. En ese tiempo, la cultura de ese tiempo, desde Adán, pues venía esa cultura que entre familiares,
no era malo. Ahí no menciona la Biblia ni la ley de Moisés tampoco no menciona explícitamente, pero sí tenía que ya haber un respeto. Al principio, desde Adán como hasta Noé, pues no, entre familiares, ¿no? Había matrimonio, se casaban. Pero ya luego la ley de Moisés cuando habla de que no había que descubrir la desnudez, ¿no? Sin un respeto entre el suegro, la nuera, entre la madre, el hijo, los hijos, padres, comienza ya Dios a exigir un respeto entre ellos, no ver las desnudeces. Si eso era pecado, lo de las desnudeces, pues con mayor razón otras cosas. Pero resulta que el pueblo de Israel, como estaba tan contaminado con todas las naciones vecinas, y en las naciones vecinas tenían esas costumbres, tenían la costumbre de casarse entre hermanos y de cohabitar entre familiares cercanos. El pueblo de Israel siempre estuvo contaminado y siempre quiso estar haciendo lo mismo que hacían las otras naciones, por eso fue que Dios se enojó con el pueblo, porque ellos hacían muchas abominaciones. Ella al decirle a él que no, que por qué no va donde el padre, pues ella vio más bien, háblele a él porque sabía que él la iba a defender, su padre David, el rey David, pues la iba a defender a ella. La mujer no tenía voz ni voto, así que eran como las decisiones del varón, pero ella como queriendo buscar un refugio, un amparo, le dijo, vaya y háblele a mi padre, o por qué no le hablo a mi padre. Pero era para escapar de lo que a ella le iba a acontecer, iba a ser violada. En ese asunto se mira la cultura, la costumbre también, y se mira también que la mujer, como no tenía voz ni voto, era lo que el varón dijera, pues ella tenía que someterse a eso. Pero ella sí trató de refugiarse diciendo, ¿por qué no le dice a mi padre? ¿Por qué no le pide permiso a mi padre? Ella sabía, él no va a permitir estas cosas. Eso fue lo que aconteció. De todas maneras hubo la violación, pero también vemos más adelante el castigo que Dios dio a esas familias por haber hecho eso. Porque todo Dios lo castigaba. Era Dios el que castigaba, pero los hombres, la gente, hacía todas las cosas a su manera, a como mejor les pareciera. Pero Dios siempre estaba castigando. Así como hoy también. Nosotros aparentemente hacemos lo que queremos. Y tomamos las decisiones y bueno, vamos y venimos, subimos, bajamos. Pero Dios nos ve y Él toma en cuenta todo y Él un día de cualquiera nos castiga, nos da látigo. Nos cobra todo lo que hacemos. Así le digamos, perdóname Señor, perdóname porque hice esto y aquello. Sí, perdóname y perdona, seguramente Él perdona, pero castiga. Entonces, nosotros procuremos hacer todo bien para no ser castigados. Procuremos ser hijos obedientes y sumisos al Señor. Bueno, el hermano hablaba también de los sueños, la interpretación de sueños, eso es complejo. Es muy complejo la interpretación de sueños. A veces Dios a la persona que sueña le da la interpretación. Siempre se les aconseja a los hermanos que escriban su sueño con la fecha, con el día y espere a ver qué es lo que se cumple. Cuando se cumplan las cosas, usted va a entender y a comprender y comienza a aprender a interpretar sus sueños. Porque eso es muy complejo. Son mensajes que Dios da, pero a veces es muy difícil interpretarlo. A veces Dios da sueños claros, otras veces son simbólicos. Y lo mismo que la vida sentimental, pues sí, eso el Espíritu Santo siempre dice eso, pero cuando hay sinceridad en una persona, pues Dios lo guía. Pero cuando una persona no es sincera con Dios, sino que anda en pecado, pues entonces Dios no lo guía. No le hace una promesa, pero Dios espera también que la persona cambie y esté perfectamente viviendo bien con el Señor en su vida espiritual para que así Dios lo guíe. Porque esas son cosas ya del Señor. Entonces Dios hace la promesa, pero para que alcancemos las promesas nos cuesta muy difícil que podamos ganar esas promesas del Señor que se cumplan, porque es nuestra vida misma la que hace que se cumplan o que Dios sea parte de nosotros. Entonces, para todo, Dios siempre dice, sabiduría, prudencia para todo. Sea sincero y sea recto, y de esa forma, pues nosotros estaremos también bien con el Señor y disfrutaremos del Señor. Pero mientras que andemos mal con Dios, pues no esperemos nada bueno.
siempre estaremos en confusiones, en complejos, en dudas, siempre equivocándonos, en eso siempre viviremos. Así que depende de nuestra vida, el estado de nuestra vida espiritual, depende de eso, para que tengamos esos triunfos que queremos. Pregunta, hermana. Hermana, buenas noches. Un regocijo estar al frente suyo. En Isaías 29:10, hermana, tengo una pregunta. Dice, porque Jehová... Isaías 29:10. Sí, sí. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Hermana, cuando dice el Señor aquí que cerró los ojos, es a todo aquel pueblo que no les mostró visiones, no les quiso dar visiones, no les quiso dar revelaciones. En este tiempo, hermana, para todos nosotros que estamos en el camino del Señor, ¿eso también sucede a los que somos desobedientes? También sucede, dice, puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes o profetas, que es lo mismo, el vidente o el profeta. Entonces dice que Dios, por causa del pueblo del pecado, del pueblo de Israel, dice que al verdadero profeta, Dios no le dio más visiones, más revelaciones, no le volvió a hablar, no le volvió a mostrar nada, porque Dios estaba enojado con el pueblo. Entonces es cuando entran los falsos profetas a actuar y a engañar al pueblo y a seguirlo engañando. Pero Dios solamente tenía poquitos profetas, vean que solamente tenía Isaías, a Jeremías, Ezequiel, eran los profetas que estaban en ese tiempo y a ellos los persiguieron para quitarle la vida. Y sin embargo, aquí dice que Dios hubo momentos en que Él no les quiso dar revelaciones porque el pueblo quería revelación de Dios o los reyes, pero Dios no les quiso dar por causa del pecado del pueblo de Israel. Bueno, seguimos. Sí, hermana. Hermana, muy buenas noches aquí. Sí, hermana. Hermana, qué bueno que esté con nosotros en la inauguración de la obra de Kendall. La amamos mucho en el Señor. Mi pregunta está en el libro de Números, en el capítulo 22. Si me permite. Sí, hermano, sí. Número 22, sí. Es cuando el pueblo de Israel estaba acampando en los campos de Moab. Y sí. Balac mandó a buscar a Balaam para que maldiciese al pueblo de Israel. Entonces dice en el versículo 15, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Y en el versículo 20 dice que vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana, se enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino. Hermana, no entiendo por qué el Señor se ira contra Balaam si en el versículo 20 dice que vaya, pero que dijera lo que él le iba a decir. Bueno, pues Dios no quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Pero como Dios vio el capricho del rey Balac, entonces fue cuando Dios le dijo a Balaam, vaya, pero tiene que hablar en lo que yo te diga nada más. Entonces Dios usó a ese falso profeta, porque Balaam era un profeta pagano. No era que fuera un profeta falso del pueblo de Israel, sino era un profeta pagano, era de otra nación. Él era profeta de los estatuas, de los dioses. Él era profeta de esos dioses, de estatuas, de ídolos. Y era un adivino también, ese señor, ese Balaam. Entonces Dios se enojó mucho con él porque él le dijo que cómo él va a maldecir al pueblo de Israel si ya Dios lo había bendecido, lo había escogido. Eso es algo similar como si hoy alguien, y no falta quien que se levanta para irse en contra de la iglesia, a decir que esta iglesia es del diablo, que esta iglesia es una mentira, que es un engaño, que tal. El diablo lo dice y la gente lo dice y hoy pues se usan hasta el internet para eso, ¿no?
entonces quieren que destruir la iglesia y que acabar la iglesia y maldecir la iglesia, pues nunca va a acontecer eso porque ya Dios bendijo esta congregación. Dios bendijo esta iglesia, Dios tiene un plan con esta iglesia y ese plan seguirá adelante. Así que puede haber muchos que vengan a maldecir. Entonces eso sucedió con el pueblo de Israel, con Balaam. El rey Balac le dijo a Balaam, vaya y maldiga al pueblo de Israel, maldígalos. Pero como ya ellos tenían una bendición por parte de Dios, entonces Dios le dice a Balaam, ¿usted cómo va a maldecir lo que ya Dios bendijo? Y como había capricho de que había que ir, entonces cuando Dios le dice, bueno, vaya, pero hable lo que yo les digo. Entonces por eso cuando Balaam comenzó su profecía o su parábola, a decirle al pueblo, pues Dios fue el que lo tomó a él ahí para hablar en ese momento. Fíjese que Dios tomó ahí a un diablo, Dios tomó ahí a un demonio, tomó ahí a un hombre que era del diablo, que era un pagano, y Dios lo tomó y lo usó para hablar cosas bonitas para el pueblo de Israel. Porque Dios tenía una visión futura. Y la visión futura que tenía Dios era su iglesia. Su iglesia, y por eso era que Dios defendía a los israelitas. Porque Él estaba mirando al futuro, que a través de ese pueblo de Israel tan desobediente, vendría su iglesia maravillosa que Cristo Jesús formaría. Gloria a nuestro Dios. Amén. Bueno, seguimos. ¿Sí? Hermana María Luisa, muy buenas noches. Hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga. Amén. Es una bendición muy grande. El corazón rebosa de alegría de tener su presencia aquí entre nosotros, dándole gracias al Señor por este regalo tan hermoso que nos ha dado, como darnos una sierva, una mujer como usted, digna de admiración. He estado leyendo por segunda vez Vivencias, ya terminé el primer libro, y me he puesto a pensar muchas cosas, como mujer, cómo llevó su hogar, como mujer, como madre, como hija, como hermana. Y yo tengo una pregunta personal. Cuando yo era niña escuché una vez decir que el matrimonio era como una finca que Dios nos entregaba, en la cual la mujer era la más responsable en ver que esa finca diera frutos, esos frutos relacionados con los hijos, esos hijos que sean siempre el orgullo de sus padres, que sean orgullo de la sociedad. ¿Hasta qué punto nosotros como padres, cuando formamos un hogar, tenemos toda la responsabilidad sobre nosotros, y cuáles son las cuentas que el Señor nos pediría en este caso? Bueno, no tanto las cuentas que Dios nos pida como padres, sino también el testimonio. Eso hoy Dios nos cobra el testimonio nuestro, como padres, como también como creyente en la iglesia. En el Evangelio del Señor ya no hay ya no está, digamos, ese patrón de que es solamente padres con hijos, ¿no? Familia, en sangre, en sangre, sino la familia de Cristo. Aquí en los evangelios habla que la familia de Cristo, que si todos nosotros somos hermanos en el Señor, cada uno de nosotros tenemos que dar un ejemplo y testimonio, no solamente para mi familia en sangre, sino para mi familia en Cristo Jesús. ¿Y qué decir de la sociedad, del mundo, de la gente que todavía no ha llegado y la gente que no conoce a Dios? El testimonio, el ejemplo, nuestro comportamiento, cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir para que la gente nos vea y diga quiénes somos nosotros, que la gente sabe quiénes somos. Eso, ese es el testimonio. Así que los padres, Dios exige que los padres dándole buen ejemplo a sus hijos, pero también Dios exige que hay que dar buen ejemplo a los hijos, y también aquí en una congregación donde nosotros como familia nos reunimos a adorar a Dios, a honrar a Dios, ese testimonio, y afuera en la convivencia con el mundo también, testimonio debe ser algo por lo alto, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque usted está afuera en el mundo, conviviendo con mucha gente en su trabajo, en el estudio, en lo que sea, y la gente le va a mirar a usted y va a decir, ¿usted quién es? ¿Usted de una iglesia? Sí. Ah, usted de la iglesia. Usted dice ser hija de Dios. Y la gente va a decir, sí, verdaderamente usted sí es una persona que tiene a Dios, porque eso, sus hechos lo dicen. Pero el que da mal ejemplo,
en la casa, en el hogar, con la sociedad, con la congregación, eso no. Dios demanda es, en una forma general, un testimonio, una buena manera de vivir, una forma incorregible, que nosotros practiquemos, que vivamos, que hagamos para agradar a Dios, para ganar la vida eterna, para ganar premios, porque el Señor nos premia también en la vida. Eso es la lucha también. Esa es la lucha, no solamente en la familia como padres con los hijos, sino que también con todos debe ser un testimonio muy por lo alto. Sí, hermana, su pregunta. Buenas noches, hermana. La amamos en el Señor y nos sentimos muy felices de que esté nuevamente con nosotros. Voy a testificar. Yo tuve la oportunidad de estar en la obra de Miami Beach, en la apertura. Estuve muy cerquita de usted y pude hacerle una pregunta. Porque cada que yo me disponía a leer la Biblia, me rascaba mucho la espalda, pero horrible. Entonces, pues era más tiempo que pasaba rascándome y muchas veces hasta no podía ni leer. Entonces yo me le acerqué y le pregunté, y usted me dijo, tranquila hermana, esos son espíritus y Dios la va a sanar. Me impuso manos y para enaltecer el nombre del Señor y el respaldo que Él le da, jamás volví a sentir eso. El Señor me ha libertado. No volví a sentir la comezón. Testificaba para engrandecer el nombre del Señor. Y me permite que tenga una preguntita. Alguien me decía, una hermana, que cuando uno estaba lavando no debía de pedirle al Señor pues alguna petición que uno tuviera en el momento. Yo tuve un tío muy grave, tenía como cáncer en la próstata y estaba muy malito a final de diciembre. Entonces yo le oraba al Señor en las alabanzas y le pedía que se lo llevara porque realmente él decía a lo último que necesitaba algo con que quitarse la vida. Y era pues disque muy triste, él estaba en Colombia. Entonces yo le oré tanto y le clamé ese día en la alabanza y el Señor me dijo, y no te preocupes, que por ese ser por el que me has clamado hoy, lo voy a le voy a dar sanidad perfecta. Y me dijo luego, es más, lo voy a libertar. Y ese mismo día, él murió a las 11 de la noche. Entonces, alguien me dijo que en las alabanzas uno no podía pedir al Señor una cosa así. No se podía, pero fíjese que Dios le escuchó. Bueno, muchas gracias. Bien, no es que se pueda, todo se puede, cada persona es libre, ¿no? Cada uno es libre de pedir, de alabar, de orar, de decirle al Señor lo que quiera. Nadie tiene por qué estar entrometiéndose, pues, ¿no?, en estas cosas, sino, pues, todo eso es falta de sabiduría. Pero fíjese que Dios la escuchó. Bien. Seguimos, ¿sí, hermano? Hermana María Luisa, gracias por estar aquí con nosotros. Y mi pregunta es personal. Cuando yo sé que yo no soy nueva en la iglesia y yo me considero que no soy que yo no tomo leche, que yo ya tengo mucha doctrina, mas sin embargo han venido tribulaciones y hasta el Señor me ha bautizado con el Espíritu Santo, pero en medio de esas tribulaciones así nos gocemos de la gloria del Señor o no. A mí me pasó en lo personal de que me diagnosticaron que tenía depresión y yo me sentí muy mal ante nuestro Dios porque Él me dio a mí ese galardón que tanto me había prometido y que de tanto gozo me ha llenado, y que uno se siente deprimida en un momento difícil. A mí, yo me sentí muy culpable con nuestro Dios por eso, porque como dice el coro, no puede estar triste un corazón que quiere a Cristo, que tiene a Cristo, y entonces me sentí muy culpable de que a lo mejor qué es lo que en que estoy fallando, qué ha pasado que a uno le depresión cuando uno ha estado tan lleno de tanto gozo y de tantas bendiciones del Señor. ¿Me puede explicar un poco más, por favor? Pues si usted dice que siente eso es un espíritu. Son espíritus, esa es la depresión, eso es un espíritu también. Pues la ciencia dice que es una enfermedad.
son espíritus que se pegan en el cuerpo. Usted tiene que pedirle a Dios, pídele al Señor que la liberte y pide imposición de manos también por liberación. Y verá que se le va a quitar eso. Entonces ya después ya va a tener alegría y felicidad para que se cumpla lo del coro. No puede estar triste un corazón que... Bueno, sí, hermana. Buenas noches, hermana, el Señor la bendiga. Estamos muy felices de tenerla acá, promesa cumplida del Señor, darnos una iglesia aquí en Kendall. La amamos mucho, hermana. Yo quería preguntarle, así como usted nos estaba enseñando y como leemos en la Biblia, la mujer ha tenido muy poco valor, tenía muy poco valor en la antigüedad. ¿Cuándo fue que la mujer empezó a cobrar valor espiritualmente? Es hasta que empieza usted a enseñarnos. ¿Es usted la primera profeta mujer? Si nosotros analizamos la Biblia, en el Antiguo Testamento hubo una mujer que fue juez en Israel. Y dice que juzgó a Israel 40 años, durante 40 años, que fue Débora. Hubo profetisas también en la antigüedad del pueblo de Israel, en la tribu de Leví. Las hijas de los profetas y de los sacerdotes, ellas eran profetisas también. Solo que, pues sí, era el hombre el que Dios le había dado la facultad de ser importante, estar al frente de todo, la responsabilidad de todo. Pero ya después de Cristo, el Señor Jesús también, ya vemos en la historia cómo muchas mujeres, dice que comienzan a oír la doctrina del Señor Jesucristo. Él comienza también a dignificar a la mujer, y luego el Espíritu Santo. Cuando ya viene el Espíritu Santo, dice que bautizó hombres y mujeres y recibieron los dones, hombres y mujeres también. Entonces uno ve la historia que mismo Dios ya comenzó a dignificar la mujer. Sí. Pero una obra como la que usted está haciendo, de ser un ministerio, porque una cosa es ser profetisa, tener el don de profecía, y otra cosa es todo lo que usted hace. ¿Es usted pues la primera mujer? Parece que sí, como que sí, según los estudios. Según los estudios de los análisis que han hecho las universidades y los estudiosos de las religiones, ellos son los que dicen que sí, que es apenas la primera mujer, que la primera mujer soy yo en cuanto a la parte religiosa, ¿no? Entonces, bueno, entonces voy a quedar para el museo. Según eso, entonces voy a quedar para el museo, ¿no? En la historia. Bueno, gracias al Señor. Bueno, yo no sé, yo creo que el Señor también de pronto lo hizo con un plan. El Señor de pronto me puso a mí como piedra de tropiezo, tropezadero para muchos y como un plan de Él, ¿no? Por lo que sea, aquí estamos sirviéndole al Señor con todo el corazón y con toda el alma. Vamos a estar orando, hermanos. Vamos a estar orando al Señor. Y pues es muy lindo recordar, hermano, yo sí me acuerdo cuando hace más de 40 años, cuando el Señor me hablaba, cuando Él me hablaba por primera vez, que me hablaba tantas maravillas que yo no entendía nada entendía de todo lo que me hablaba, me parecía tan hermoso todo lo que me hablaba, pero yo nada entendía porque nunca había vivido esas realidades. Hablaba de un futuro, de una iglesia, de congregación, hablaba de que yo iba a estar al frente de mucha gente, hablaba que me iba a dar, me decía, yo te voy a dar astucia, te voy a dar mucha sagacidad, te voy a dar inteligencia, tú no vas a tener apoyo de nadie, ningún ser humano será tu apoyo, me decía, solamente yo seré tu apoyo. Me hablaba que me iba a estar dando poder, que me iba a estar dando respaldo, me hablaba tanto, y en ese tiempo yo no entendía nada de eso, lo que él me decía. Pero yo era feliz escuchar todas esas promesas de Dios, y mi meta era agradarle al Señor. Leía la Biblia a ver dónde encontraba algo que fuera pecado y que yo lo estuviera haciendo, para apartarme. Esto no lo voy a hacer, esto no, esto sí lo hago, esto no. Eso sí, yo leía la Biblia y eso era, esto no lo voy a hacer, yo no voy a hacer así, yo voy a hacer así. Entonces yo vivía comparando, y eso fue pues como un enamoramiento de Dios. Nunca me interesé tanto porque Dios me cumpliera lo que me había prometido. Nunca pensaba en eso, no entendía, yo seguía adelante. Él me decía muchas cosas, pero yo seguía.
y seguí adelante. Yo siempre busqué como esa perfección, como perfeccionar mi vida, como quitar muchas cosas de mi ser, envidias, odios, venganzas, rencores, todo eso. A mí Dios todo me despojó de todo eso. Y me dio como un corazón de niña, porque realmente yo tengo un corazón de niña. Yo soy una niña grande, pero para la maldad, porque Dios me ha dado mucha madurez y conocimiento para saberme comportar y hacer las cosas. Saber hacer las cosas, Dios me ayuda mucho. Entonces son como dos cosas, como que un corazón de un niño, pero también un niño con madurez y con conocimiento, seguro para lo malo. Entonces Dios me ha cambiado tanto, Dios me ha cambiado, por eso yo digo que se puede. Yo por eso enseño que sí se puede, porque Dios a mí me cambió, me quitó tantas, el orgullo, las vanidades, todo Dios me lo quitó. Yo no me inmuto por nada. Si yo hago las cosas bien, si no las hago, lo mismo. Si las disfruto o si no las disfruto, para mí es igual. Yo no siento ya nada en mi corazón, no me inmuto por nada. No me voy a emocionar, yo nunca me emociono. Si voy a ir allá, si subo a la cúspide de esa montaña, bueno, si pude subir, subí. Y si no, pues lo mismo, me da igual. No tengo esa emoción, esa angustia, ay, que tengo que hacerlo, ay, que bonito sería conocer allí, mirar cómo es. No, yo no siento eso, yo ya soy neutra. Así Dios me ha hecho. Entonces, eso yo digo que es un cambio que Dios ha hecho en mi vida, porque yo ni siquiera nunca le pedí eso, pero Él me ha cambiado. Entonces ya como que ya no tengo, digo, bueno, yo como que ya no le hallo sabor a las cosas, o sí le hallo sabor a las cosas, pero mi mirada es Dios solamente, es el Señor solamente. Lo demás no me interesa. Si se pudo bien y si no, pues lo mismo. Eso no me interesa. Esos son cambios que Dios hace. Y Dios me ha cambiado tanto y cambió mi corazón, que yo por eso les exijo porque yo sé que sí se puede. Sí se puede. Y yo a los hermanos que tengo cerca vivo regañándolos. Yo vivo regañando a toda la gente que tengo cerca a mi lado, la gente de confianza. Yo los regaño, yo les critico, les digo, les exijo. Y digo, sí se puede. Se puede porque yo cambié, Dios me cambió. Se puede tener el corazón de un niño para lo malo, pero se puede tener madurez para tomar decisiones firmes en la vida. Saber hacer las cosas. Esas dos cosas uno las puede hacer. Entonces, por eso es que yo soy así tan exigente. Siempre exigiéndole a la gente. Siempre estricta soy. Por eso, hermanos, porque yo viví y pasé todas esas situaciones y Dios me ha cambiado porque me esforcé y porque yo veo, lo del Señor lo veo de un punto de vista y sigo allá y sigo hacia adelante, como dice Pablo, al blanco. Y ya no me emocionan las cosas del mundo, ni las bellezas, ni las hermosuras del mundo. De pronto admiro algo, ay, sí, tan bonito ese color, sí, qué color tan hermoso, se ve bonito. Pero ya nada más, es de aquí para afuera. Pero en mi corazón ya no hay nada de vanidades, de materialismo ni de mundanalidad. Eso todo Dios lo quitó de mi ser. Eso los cuento a manera de testimonio. A manera de testimonio, hermanos. Así que podemos agradar a nuestro Dios con nuestra vida y podemos disfrutar de la vida sin tenerlo aquí dentro del corazón como una idolatría o como una necesidad o una ansiedad. Nada. Siempre exteriormente disfrutaremos, miraremos las cosas, observaremos todo y nuestros ojos mirando siempre con los ojos espirituales, no con los de la carne, sino con los espirituales. Porque si miramos con nuestros ojos de la carne, entonces yo comienzo a mirarle a usted los defectos, a mirarle si se ríe, si no se ríe, si cómo tiene, cómo es, que lo otro, que sí me miró, que no me miró, que me saluda, que tal, que mire tan orgullosa, que mire tan seria. No, eso es mirar con la carne. Pero si yo miro los ojos espirituales, yo le miro su alma. Esta persona está aquí porque Dios la ama a Dios y eso es lo importante. Aquí está porque ella ama a Dios y Dios también la ama porque la trajo. Entonces yo la voy a amar también. Así es mirar con los ojos espirituales. Amarnos sin mirar, sin criticar, sin estar murmurando ni criticando, sino aceptando a cada cual tal como es. Bonito, feo, bello, hermoso, negro, blanco, gordo, flaco, lo que sea. Amarlo porque hay que amar su corazón, su alma. Tiene un corazón y un alma que está amando a Dios.
¿por qué yo no lo voy a amar también? Si Dios lo ama, entonces yo ¿por qué no lo voy a amar? Es eso. Es eso lo que Dios quiere que seamos. Vamos a estar orando al Señor, oremos a nuestro Dios y pues le vamos a pedir al Señor los milagros, sanidades, liberaciones, que el Señor quite brujerías, hechicerías. Y también, pues, lo que ustedes tengan, sus peticiones o sus necesidades, vamos a estar delante del Señor en este momento. Padre Celestial. Gracias, Señor. Padre Santo, delante de ti estamos en este momento. Y te damos gracias porque hemos estado meditando una vez más. Muchas veces leemos los mismos versos de la Biblia, hablamos lo mismo, decimos lo mismo, Señor. Pero como somos tan débiles, se nos olvida muy pronto la enseñanza. Por eso repetimos una y muchas veces tu palabra, tu enseñanza, tu doctrina, porque la vida sigue y tenemos que ser cuidadosos porque el diablo está acechándonos y el diablo quiere hacernos caer en la trampa. Por lo tanto, las enseñanzas son repetitivas para que podamos estar firmes en el momento preciso que tengamos en que el diablo quiera robar nuestras bendiciones. Padre Santo, yo sé que tú no te vas a cansar jamás de que te digamos las mismas palabras, de que leamos los mismos versos de la Biblia o que cantemos lo mismo, porque tú lo que miras es el corazón y la intención de nuestro ser. Que tú sabes, Señor, que te amamos y que queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, amarte, hacer y estar siempre firmes delante de tu presencia, honrar tu nombre y glorificarte. Eso queremos, Señor. Hacemos todo lo que podemos, Señor, y tú nos enseñarás a hacer grandes cosas. Gracias, mi Señor. En este momento, mi Padre, te pido que extiendas tu mano poderosa, tu mano milagrosa, que tú seas haciendo milagros, prodigios, en todos los hermanos, las hermanas y en todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Haz milagros, Padre Celestial. Da señales, mi Señor, de tu existencia, de tu poder, de tu misericordia, de tu amor. Manifiéstate, Señor, con sanidad del cuerpo, las sanidades físicas, también las espirituales, mi Señor. Quita todas las brujerías, las maldiciones del diablo, todas esas maldiciones que han cobijado a la mayoría de muchos. Te pido, mi Señor, que tú libertes y reprendas al diablo y destruya la obra maligna y quites todo espíritu inmundo de los cuerpos. Da libertad, Señor, porque no queremos ser esclavos del diablo. Ayúdanos, Padre Celestial. Liberta, oh Señor, y da sanidad. Da libertad, mi Señor. También te pido, Señor, por las necesidades físicas, necesidades espirituales, peticiones de cada uno, que tú escuches, mi Señor. Y que tú, mi Señor, extiendas tu mano y bendigas a cada uno, Padre Santo. Que tú te manifiestes con el poder de tu Espíritu Santo y con tu poder, mi Señor, para libertar, para destruir la obra maligna, para destruir la obra del diablo, porque el diablo quiere destruirnos y el diablo quiere desfigurar nuestra imagen y desfigurar la imagen de tu iglesia, Padre Santo. Padre, te pido que extiendas tu mano poderosa y reprendas al enemigo y no le permitas hacer nada contra nosotros. Destruye esa obra del diablo, Señor. Destruye, Señor, todo aquello que el diablo está haciendo a través de la internet. Te pido, mi Señor, que tú pongas tu mano y seas cobrando, juzgando y castigando a aquellas personas que están haciendo estas cosas de querer destruir tu iglesia, de querer destruir la armonía y la credulidad de tus hijos y la confianza de aquellos que vienen a la iglesia, que están creyendo y confiando en tu palabra. Y el diablo quiere desfigurar la imagen de la iglesia solamente por querer hacer el mal. Señor, extiende tu mano y haz justicia, mi Padre. Padre Santo, gracias por escucharnos. Gracias por mirarnos, Señor. Gracias por oír nuestra oración, oír nuestras súplicas. Gracias, Señor. No somos dignos, Padre, pero te amamos, mi Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos y te honramos. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos agradarte en todo. Te pido misericordia, Señor. Te pido misericordia, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, te pido, Señor, que nos escuches. Gracias, Señor. Haz milagros y señales, Señor. Tu palabra es verdad, mi Señor. Tus promesas son fieles y verdaderas. Tu amor es para siempre. Tu misericordia es para siempre.
Tu amor es eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, mi Señor? Que tú, mi Señor, te condueles de los míseros, de aquel necesitado. Te pido, mi Señor, que tengas misericordia. Ten misericordia, mi Padre. Gracias, mi Señor, por escucharme. Gracias, Señor, por oírnos. Gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia. Estamos delante de ti, mi Señor. Delante de tu presencia, Padre Celestial. Poderoso Señor, poderoso Rey. Bendito eres, mi Señor. Las alabanzas para ti, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Tú nos escuchas, mi Señor. Tú nos hablas, mi Señor. Gracias, Señor, por darme la respuesta. Padre Santo, espero un milagro. Espero bendición, mi Señor. Espero tu promesa cumplida, mi Padre. Gracias, aleluya, poderoso Señor, bendito Señor, te alabo Señor, te bendecimos, aleluya, gloria a tu nombre, gracias, aleluya, bendito eres Jehová. Bendito Jehová, Dios